Déjame ver las sonrisas, déjame ver las sonrisas. Las sonrisas, déjame ver, por favor, las sonrisas. Nadie tiene sonrisa hoy. O déjame ver los dientes. Sí, todo tenemos. Eso, eso. Mis hermanos, hay que tener el significado por qué tú estás aquí. Tú debes saber por qué razón tú has venido delante de Dios en esta mañana. No simplemente porque tú tienes cargas, tú lo quieres llevar donde el Señor. Porque el Señor en cualquier ocasión puede cubrir esas cargas, puede renovarte. Pero hoy es un día especial. Es un día quien tú eres, lo que tienes. Es un día bendicionado del Señor. Estoy muy contento hoy. Porque casi yo cumplí un año más de vida. Casi. Casi. Vamos a inclinar nuestro rostro para una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta mañana estamos contentos de poder estar delante de ti. Si hay algo en nuestro corazón, mi Señor, que nos impide a verte, a comunicar contigo, por favor, Señor, saca eso y renueva mi corazón en esta mañana. Dame los atributos, mi Señor, que yo puedo alabarte, que yo puedo glorificarte en esta mañana. Límpiame, mi Señor, y pon la verdad en mi corazón para que mis labios puedan transmitir eso, mi Señor. Gracias. Te pido en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, debo repetirles que ahora el mundo está viendo a una iglesia pequeña que se encuentra en Orange Street. Todo el mundo está viendo a nosotros. Usted ve esa cámara que está dando gira ahí. Todo el mundo nos está viendo. Tú te imaginas, hasta los ángeles de Dios nos están viendo. Por eso yo dije a ustedes primero, denle una sonrisa. No era para mí, era para Dios que está firmando a nosotros. Es verdad. Es verdad, hermano Flor, es verdad. Mis hermanos, en esta mañana el Señor tiene algo muy bonito para nosotros. Dice en San Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Mis hermanos, es una promesa de Dios. Es la palabra de Dios. Si Dios dice así, entonces en esta mañana Dios está contigo. A veces luchamos para guardar los mandamientos de Dios,
Pero Dios dice, es posible que tú lo puedes guardar. Si tu fe es como una semilla de mostaza, Dios dice que tú puedes mover montañas. Esas montañas que se encuentran en tu corazón, que día al día tú luchas para mover esas montañas. Pero sobre tu fuerza jamás lo podrá hacer. Solamente el Señor dice, tocad. El Señor mismo abrirá tu corazón y te dará esa fuerza para mover esas montañas. Madres hay aquí en esta mañana, igualmente padres que luchan y quieren ver su familia estable en el Señor. Pero hay cosas que a veces nos ciega. Hay pruebas que nos ciega. Hay pruebas que pone que uno que tiene la confianza en el Señor se le llega el desánimo. Mis hermanos, si tú crees, Dios dice que todo es posible. En el libro de San Mateo, capítulo 5, San Mateo capítulo 5, versículo 3. Hoy queremos hablar de un personaje que es Jesús. Dice, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Regocijaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Mis hermanos, en esta mañana el Señor en su palabra nos dice: bienaventurado, bienaventurado el hombre que cree.
¿Sabe una cosa, mis hermanos? Yo no puedo entender cómo es posible que Dios me ama. De tantas cosas que uno hace en la vida, de pensar una vez algo bueno, en la mente pasan como 100 cosas que no agrada a Dios. Yo no sé cómo es posible que Dios ve lo que está pasando en este mundo y todavía Dios tiene esa compasión. ¿Saben una cosa? Bienaventurado eres tú si tú crees. Bienaventurado los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando tú tienes a Cristo en tu vida, el Señor te hace y te pones como un niño. Tú vas a ser como un niño. Tú vas a obedecer como un niño. Por eso el Señor dice que el reino de los cielos es como un niño. En el libro primero de Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como un metal que resuena o un símbolo que retiñe. Y si tuviese el don de profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de la manera que trasladase los montes, y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no es jactanciosa, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, ni se irrita, no piensa el mal, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser, mas las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará.
porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Y ahora vemos por el espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, pero la mayor de estas es la caridad. Mis hermanos, ¿saben? Yo no sé hasta dónde tú conoces al Señor. No sé a qué lejos tú das al Señor el puesto que merece en tu corazón. Lo que el Señor tiene para nosotros es algo grande. Es una esperanza que el hombre no se puede imaginar. Jesús siempre interesaba en los niños. Siempre Jesús interesaba en los niños. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué Jesús interesaba en los niños? Porque aunque Jesús es Dios, es humanamente, Jesús nació. Jesús era un niño. Jesús se interesaba en los niños. Él no se incorporó a nuestro mundo como un hombre maduro. Si lo hubiera hecho, los niños no hubieran tenido su ejemplo para imitar. Cristo fue un niño, tuvo la experiencia de un niño, sintió los chascos y las pruebas que se sientan los niños, conoció las tentaciones de los niños y los jóvenes, pero Cristo fue tanto en su vida de niño como de joven. Un ejemplo para todos los niños y jóvenes. Vivió como su ejemplo. Y todos los niños y jóvenes pueden encontrar en Jesús a uno a quien pueden llevarles todos sus pesares y sus chascos y encontrar en él un amigo que los ayudara. Jesús ama a los niñitos. Cuando las madres trajeron a sus hijitos a Jesús, los discípulos intentaron rechazarlas, pero Jesús los reprendió y dijo: dejad a los niños y no los impidéis de venir a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Él entonces lo reunió en sus brazos amantes y los bendijo. Mis hermanos,
En esta mañana yo quiero que tú sepas que es Jesús. Es Jesús que nos da vida. Es Jesús que es el camino y la verdad. Hay profecías que van a cumplir, sí. Profecía que nos da discernimiento al cumplimiento de las cosas, que es Jesús. Vamos a entrar en el libro de San Juan 15. San Juan 15. Versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Mis hermanos, yo no sé qué es que vive en tu corazón. Si es en tu vida, si es por las cosas que van a acontecer. Pero lo que el Señor te quiere dar de conocer en esta mañana, si tú permaneces en mí, yo también voy a pertenecer en ti. Y solamente por medio del Señor tú vas a conseguir esos frutos. Yo no sé cuál será o cuál es las cosas que viven en tu corazón en esta mañana. No sé cuáles son, pero el Señor lo está viendo ahora. Mis hermanos, cuando el pueblo de Israel, Dios mandó a Moisés a sacar el pueblo de Egipto, había muchas confusiones en el corazón del pueblo de Dios.
porque permanecieron allá por muchos años. 430 años estuvieron ellos en el cautiverio. Pero cuando llegó Moisés y dijo a ellos que el Señor lo envió para sacarlos de ahí, todavía en sus corazones habían cosas que ellos han heredado. Pero ¿sabe una cosa, mis hermanos? Lo que Dios creó, lo que Dios hizo, nadie lo puede sacar. Tú eres una creación de Dios. Las circunstancias, los problemas, las pruebas van a llegar donde ti. Pero hay una cosa que las pruebas no pueden tocar, es cuando tú tienes a Cristo en tu corazón. Yo amo al Señor. Pase lo que pase en tu vida, simplemente piensa en el Señor. El Señor dice en su palabra: bienaventurado los pobres de corazón, los pobres del espíritu. Esas son palabras que el Señor ha confirmado para nosotros. Mis hermanos, llegarán pruebas, las cosas que van a venir en nuestra dirección. Tú no lo puedes hacer nada. Pero ¿sabe una cosa? Lo bueno es que el Señor siempre te da la seguridad, siempre te da el aliento para seguir. El Señor es nuestra única salvaguardia. Mis hermanos, ¿saben? Esas cosas que están ocurriendo allá afuera, lo que estamos escuchando, que a veces ni sabemos que son verdades, pero no importa que son mentiras. No importa. Si son mentiras, van a acabar. Porque la verdad del Señor es victorioso sobre todas las cosas. El Señor dice que el último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. El contrahacimiento se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las Santas Escrituras. Tú lees la Biblia, tú compartes la Escritura, tú haces oración. Pero el Señor dice que el contrahacimiento se asemejará tanto a la realidad. Y tú estarás preguntando: Señor,
Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué debo hacer si yo por 30 años estoy estudiando la Biblia y tú me dices que el contranacimiento se asemejará tanto a la realidad? ¿Qué debo tener entonces para contradecir? ¿Sabe? Cuando dos personas se parecen, ¿cómo lo dice? Son mellizos, gemelos, ¿no? Bueno, yo también, pero yo no parezco a mi hermana. Pero mis hermanos, aquí Dios dice que será semejante a la realidad. Y Dios dice, solo los que hayan fortalecidos su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir el último gran conflicto. Voy a pedir a los niños, todos los niños, todos los niños, por favor, pongan atención. Vamos a poner atención a escuchar la palabra de Dios. Todos. Si ustedes quieren, anota los versículos que voy dando. ¿Ok? Solo los que hayan fortalecidos su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Mis hermanos, es rico tener al Señor en tu corazón. No tienes que ver. No tienes que ver. No tienes que escuchar. No tienes que caminar. Solo tú crees que el Señor es su Salvador. Dios manifestará en tu corazón. ¿Cuántas cosas tú crees que puedes tener en tu corazón que Dios no la puede mover? ¿Cuántas cosas tú llevas que tú crees que Dios no puede renovar? Mis hermanos, ese Señor Jesús yo encontré a un muchacho. Yo pensé que nunca ese muchacho iba a recibir al Señor en su vida. Él no escucha, no puede hablar, hace sus sonidos. Pero cuando había una campaña y preguntaron quién quiere entregar su vida al Señor, se levantó y se fue delante. No me preguntas cómo fue que él escuchó. La palabra de Dios penetra. La palabra de Dios llega
donde el hombre no puede ver, la palabra de Dios sí llega. Por eso el Señor nos dice que tú puedes ser perfecto como yo. Porque hay cosas que el hombre no puede hacer. Es solamente Dios puede hacerlo. El ladrón de la cruz tenía esperanza. Tenía esperanza el ladrón en la cruz. Él sabía que Jesús lo podía salvar y darle un lugar en las mansiones celestiales. Mis hermanos, solamente tú debes creer que Jesús es tu Salvador. No hay nada más que te puede salvar sino Jesús. Todos los días la lucha es grande. Para mí también, para mi hogar. Pero yo creo, solamente creo. Si el Señor murió en la cruz por todas mis cosas, yo puedo andar fielmente en la palabra de Dios. Muchas veces tenemos miedo de caer. Si somos caídos ya, tenemos miedo de avanzar porque queremos ver primero. Mis hermanos, el Señor tiene una promesa para nosotros. Y esa promesa es que tú no debes ver, es que tú debes creer. Si tú crees, todas las cosas serán posibles para ti. ¿Dónde está el Señor en tu corazón en esta mañana? ¿Qué es lo que tú permitas que el Señor hace en tu corazón? ¿Acaso tú quieres hacer las cosas por tu propia fuerza? ¿Verdad que el Señor nos dice que tú debes hacer tu parte? Pero la parte que tú debes hacer es conforme a la voluntad de Dios. Porque las maravillas de Dios son de Dios. Los secretos de Dios son de Dios. Y cuando Dios une esas dos cosas, tú serás victorioso. Mis hermanos, la Biblia tiene un objetivo, la Biblia tiene para el hombre. Un solo objetivo, la Biblia tiene para el hombre. Es ser semejante a Jesús. En esta mañana, mis hermanos, no quiero que tu mente vaya a ver otra cosa sino a Jesús. Las cosas que van a acontecer, van a acontecer. Las profecías van a cumplir. Igual el Señor también
cumplirá con su palabra dentro de ti. Yo no puedo darte el mío. Yo no puedo darte lo que yo creo. Yo no puedo pasar lo que vive mi corazón para ti. Es el Señor que tú debes encontrar. Tú tienes miedo que el Señor te tira del caballo. Pero cada uno de nosotros, hermanos, vamos a estar enfrente del tribunal de Cristo. Por eso el Señor nos dice, ven. Ven a comprar donde mí. A mí. Mis hermanos, no te queda aferrado a eso. No te queda anclado a lo que va a perecer. Dé a Cristo un chance para que mora en tu corazón. Deja de ver al hombre y permita que Cristo mora en tu corazón en esta mañana. ¿Tú quieres que tu casa sea una casa donde mora el Señor? A veces yo tengo ganas de gritar a mis vecinos, yo sirvo a Cristo. Pero dirán que soy loco. Pero hay una cosa que el Señor hace. Lo que tú no puedes ver, el Señor lo pondrá en tu semblante. Y ellos van a reconocer que tú eres un hijo de Dios. Aprenda a sonreír. Aprenda a cantar. Aprenda a decir buenos días. A veces yo quiero hacer como Jesús. Pero yo no he visto a Jesús nunca. Pero aquí está la palabra. Yo soy el verbo. Yo soy la verdad. Y yo soy el camino. Si tú recojas estas palabras, seguro que debe haber un cambio en tu vida. Seguro que tú vas a tener un carácter como Dios, porque Él lo prometió en su palabra. Mis hermanos, no deja que el tiempo se va de tus manos. Agarra a Dios ahora. Tú no vas a saber cuándo Jesús entrará en tu corazón. Pero a los frutos Dios te va a dar la indicación. Si antes tú hacías eso, hoy tú no haces. Si antes tú venías y hoy no quieres venir, el Señor te va a dar evidencia de sus frutos. Por eso, mis hermanos, es el momento, es el tiempo
donde Dios va a manifestar a sus hijos. Mis hermanos, Dios conoce nuestras necesidades y ha hecho provisión para satisfacerlas. Que en esta mañana tú puedes decir al Señor: Señor, perdóname. Yo quiero confiar en ti. Pero hay cosas que me quitan así. Yo quiero que mis hijos, mi esposo, mi esposa, llegan donde ti. Pero más que yo lucho, todavía no veo nada. Pero el Señor conoce a tu casa. El Señor sabe lo que tiene que darte en el momento preciso. Yo quiero cambiar en esta mañana. Yo quiero decirle al Señor en esta mañana que me perdones. Las cosas que yo he hecho y todavía estoy haciendo, que me perdones. El Señor quiere perdonarte en esta mañana. No importa. En el libro primero de Juan, capítulo 1, Dios nos dice: primero de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es la puerta de la salvación. Cuando tú recibas el perdón, ahí Dios ha puesto una promesa. No importa quién tú eres en esta mañana. Mis hermanos, vamos a colocarnos de pie. Vamos a cantar el himno 241. 241. Perdón te ruego, Señor, en esta mañana. Si fue motivo de dolor, oh Cristo,
si por mi causa el débil tropezó. Sin tus pisadas caminar no quise. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde Y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma y tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor mi Dios, si y en mis palabras sido, si si ardiente ríes tu dolor dejé, si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por darnos esas promesas que solamente tú, mi Señor, lo puedes hacer llegar a nuestro corazón. Perdónanos, Señor. Sabemos que hemos fallado delante de ti, pero tú eres un Dios misericordioso, un Dios de oportunidades, un Dios que sabe bendecir a cada uno de sus hijos, mi Señor. Oh, mi Señor, hay personas enfermas que tal vez no lo saben. Hay algunos que no han podido venir, pero tú eres un Dios con solamente creer